¿Has tenido problemas en tus relaciones familiares, laborales y personales porque sientes que hay una falta de comunicación? ¿Eres de las personas que prefieren callar porque no saben expresar sus sentimientos? ¿O simplemente quieres aprender a comunicarte mejor? Entonces, este pequeño curso es para ti. A través de él, el Padre José te dará las herramientas para que conozcas más las reglas de la comunicación, que sin duda mejorarán tus relaciones humanas. En tu camino presenta el curso de comunicación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa que con mucho gusto hago para todos ustedes. Hoy tendremos el primer programa de varios que nos ayudarán a mejorar nuestra comunicación con la pareja, con los hijos, en el trabajo o en cualquier lugar. Un pequeño y sencillo curso sobre comunicación que puede cambiar tu vida y las relaciones que tienes con los demás. ¿Se han puesto a pensar cuántas veces y con cuántas personas nos tenemos que comunicar todos los días? ¿Cuánta comunicación recibimos a través de los medios y la forma en que nos llega? En la casa, con los vecinos, en la escuela, en el mercado, en el transporte público, en la iglesia, en los noticieros, en el teatro, en los periódicos, en el Twitter, en el WhatsApp, en el Instagram, en todas las redes sociales, etc. Pero se habrán dado cuenta que no siempre hay una buena comunicación. Por ejemplo, a veces vemos que los actores en el teatro o en la televisión no transmiten bien su mensaje, actúan mal y por lo tanto el mensaje no llega correctamente. No falta también quien a la hora de leer las lecturas en la misa diga una palabra por otra, cambiando todo el sentido del texto, o lo dicen tan bajito que no se entiende nada. También nos hemos enterado de personas que en las redes sociales dicen ser unas cuando en la realidad son otras. Hay mucha información incorrecta, falsa o engañosa. Hemos visto también que hay quienes se engañan para vender determinados productos que no cumplen con lo que ofrecen. Nos hemos enterado también que una persona o varias tuvieron que romper con su pareja por falta de comunicación o que se tuvieron que divorciar porque en la comunicación se mostraban de una manera que no correspondía con lo que era de verdad. También nos hemos enterado de que en una empresa u oficina se creó un problema grave por falta de comunicación entre los miembros, e incluso que, por falta de comunicación, alguien no recibió la ayuda suficiente y lamentablemente llegó a quitarse la vida. Todo esto nos habla de la importancia de la comunicación. Y el ser humano está hecho para comunicarse, pero la gran pregunta es, ¿sabemos comunicarnos? ¿Sabes comunicarte? ¿Conocemos las reglas de la comunicación? ¿Tú las conoces? Yo creo que por las experiencias y los resultados que tenemos todos los días, que generalmente no. Y es que todos aprendimos a hablar, a emitir palabras, a hacer gestos, a lanzar miradas, a tomar determinadas posturas corporales, pero raramente hubo alguien que nos indicara qué era lo correcto y qué lo incorrecto para podernos comunicar. Y digo esto de emitir palabras, gestos, lanzar miradas, porque no solamente con palabras nos comunicamos, sino también con nuestros gestos, con la mirada, con la postura corporal. Ciertamente que los papás generalmente enseñan a sus hijos a pronunciar bien las palabras, a no decir groserías, a pedir las cosas por favor, a decir gracias, a no gritar, pero esto no es suficiente. En otros casos, son los propios papás los que enseñan a los hijos a no comunicarse cuando les dicen, tú te callas, aquí el que manda o la que manda soy yo. O cuando les dicen, los niños no opinan. O también cuando les dicen, esto es cosa de hombres, las mujeres no tienen vela en el entierro. De esta manera, los papás están haciendo que los niños queden limitados en su forma de comunicarse. Por otra parte, estarás de acuerdo que en la escuela nos enseñan a estar callados,
Y cuando llegamos a expresar alguna opinión o alguna pregunta, no siempre es bien aceptada e incluso puede llegar a ser objeto de burla tanto por parte del maestro como de los compañeros. Esto hace que muchos niños prefieran no opinar e incluso ni siquiera se atrevan a hacer alguna pregunta. Todo esto hace que cada persona haga el intento por comunicarse o crea que se está comunicando correctamente, pero en realidad los resultados son equívocos, malas relaciones, malas interpretaciones, tensiones, ofensas no deseadas, rompimientos y sobre todo problemas e impedimentos para poder ser feliz. Con este curso, mi deseo es que todos aprendamos algo que nunca aprendimos ni en casa, ni en la escuela, ni en la oficina. Algo que no es tan complicado, pero que es necesario para tener buena comunicación, éxito en la vida y ser felices. En este curso aprenderemos a seguir algunas reglas que nos darán la habilidad para ser buenos comunicadores. Y quiero insistir en esto. Una buena comunicación es una habilidad. Es decir, nadie nace sabiéndose comunicar. Es algo que se aprende, así como se aprende a manejar una bicicleta o a patinar en hielo. La habilidad se va aprendiendo poco a poco hasta que se maneja perfectamente. Tendremos varios programas sobre este tema y espero que tú puedas seguirlos todos. Y ahora, para empezar, te pido, que se imaginen esta escena. Una mesa con 4 personas en la que cada una de ellas habla un idioma totalmente distinto. El chino, el alemán, el francés, el portugués, que ninguna de las otras personas conoce. ¿Crees que será posible la comunicación? Ahora, imaginen esta otra escena. 2 personas que intentan comunicarse, pero en donde se encuentran están las enormes bocinas de un concierto de rock que les impide escucharse. ¿Será posible la comunicación? Otra escena más. Un papá queriendo hablar con su hijo que tiene puestos los audífonos y no deja de escuchar música. ¿Es posible que haya comunicación? Una penúltima escena. Los padres de una joven que la ven preocupada y le preguntan qué le pasa, pero ella se queda callada y no responde. ¿Hay comunicación? Y finalmente, imagina una escena en la que 2 personas discuten acaloradamente y las 2 se gritan al mismo tiempo. Quieren que la otra persona las escuche, pero no se escuchan. ¿Es posible la comunicación? Bien, estoy seguro que en todos los casos me dirás que no es posible la comunicación porque para que ésta exista se necesitan ciertos requisitos. En primer lugar, el deseo de comunicarse, no solo de hablar y que me escuchen, sino de comunicarme, de querer también escuchar al otro. También se necesita que haya tiempo para hablar y tiempo para escuchar. Además, que se utilicen palabras, códigos o señas que se puedan entender y muchas cosas más. ¿Por qué decidí dedicar algunos programas a la comunicación? Te lo explico. Porque es uno de los temas más importantes de la vida y conviene conocerlo muy bien, porque 1. Es indispensable para que puedas lograr tus metas y puedas triunfar. Por ejemplo, imagina que tú quieres aprender más y no te atreves a preguntar. 2. Es fundamental para que logres el equilibrio en tu satisfacción y felicidad personal. Ejemplo, imagina que muchas personas te rechazan porque las ofendiste al no comunicarte en forma clara o correcta. 3. La comunicación también tiene que ver con tu salud física. Por ejemplo, cuando tienes un problema y no lo comunicas, no puedes dormir bien, te duele la cabeza o el estómago y no te sientes bien. 4. La comunicación sirve para establecer una relación productiva con el mundo y ser lo mejor que puedes.
Por ejemplo, imagina a alguien que prefiere encerrarse en sí mismo y recurrir a las drogas o al alcohol. Sin una buena comunicación, la persona se disminuye e incluso puede estar en grave peligro, como quienes por falta de comunicación llegan a quitarse la vida. 5. La comunicación está en todo lo que eres, porque aún sin darte cuenta, tu aspecto físico comunica algo, tu postura. No es lo mismo que alguien esté bien erguido a que esté con la cabeza agachada. Tu forma de mirar, mirada directa a la persona con la que platicas o una mirada esquiva o una mirada coqueta. Tu tono de voz. ¡Ah! O por favor. Tus movimientos. Por ejemplo, decía cuántas veces una mirada puede decir más que 1000 palabras. Hay personas que dicen, en mi tiempo con una miradita, mi mamá ya nos decía esto o aquello. Bien. Número 6. La comunicación es tu forma de dejar una huella en los demás. Ejemplo, piensa en cómo una palabra mala, un grito, una descalificación puede hacer que alguien te recuerde con resentimiento, enojo o rencor por eso que le dijiste. O bien, que te recuerden con alegría y agradecimiento por palabras de reconocimiento o ayuda. Y punto número 7. Por eso, todos necesitamos y merecemos desarrollar nuestra comunicación para dar a otros lo mejor de nosotros mismos. Así que si quieres aprender el arte y la ciencia de la buena comunicación interpersonal, establecer y optimizar una conexión positiva con el mundo para ser lo mejor que puedes ser, enriquecerte al máximo de la experiencia humana, estar feliz con los demás casi todo el tiempo, conocer las recomendaciones de personas que han dedicado parte de su vida a descubrir los misterios de la comunicación plena, satisfactoria y feliz, no dejes de escuchar estos programas especiales que he preparado para ti. Y antes de pasar al siguiente punto, te pido que escuches con atención esta frase y reflexiones brevemente en ella. Nunca menosprecies el valor de las palabras para entablar o reconciliar amistades. La repito, nunca menosprecies el valor de las palabras para entablar o reconciliar amistades. Esto significa que, así como en la cocina, hasta los ingredientes más pequeños son importantes, también debes aprender a utilizar las palabras adecuadas para cada ocasión. A veces basta un simplemente sí, no, por favor, lo siento, etc. Y seguramente con esa frase te estarás preguntando, ¿qué o cuál es la comunicación interpersonal adecuada? ¿Cómo me puedo comunicar correctamente con los demás? Y bueno, yo te respondo. Para tener una buena comunicación interpersonal, necesitas cumplir con estos 3 requisitos. 1. Interactuar bien con los demás. 2. Tomar en cuenta, esto es muy importante, el lugar, el momento y las reglas para facilitar la transmisión de mensajes. Y número 3. Considerar los beneficios para ti y para los demás. Porque una comunicación tiene que traer tanto beneficios para ti como para el otro. Pero para que comprendas mejor estos 3 puntos, te voy a explicar cada uno de ellos. 1. ¿Qué significa interactuar bien con los demás? Significa lograr tus metas, pero atención, sin burlarte de los demás ni ofenderlos, pero también al mismo tiempo no permitir que los demás se burlen de ti o te ofendan. Así conseguirás lo que te propones y mantendrás la comunicación con los demás para futuras ocasiones. Pongamos un ejemplo. Tienes que hacer un trabajo con 2 compañeros, pero notas que ellos, suele suceder, eligen las partes fáciles y te dejan a ti las más difíciles. ¿Cómo reaccionarías tú o cómo te comunicarías?
¿Iniciando un pleito? ¿Ofendiéndolos? ¿O por el contrario, te quedas callado o callada y permites que se salgan con la suya sin tomar en cuenta tu postura? Pues ninguna de las formas anteriores es la correcta. Lo correcto sería decirles de buena manera: creo que esto no es parejo. Vamos a repartir de nuevo las tareas buscando que todos participemos por igual. Fíjate, al decir esto, estás diciendo lo que piensas, sin ofensas. Estás buscando también tu meta, sin abusar de los demás, y al mismo tiempo no estás permitiendo que se aprovechen de ti. Estoy seguro que si actúas así, es muy probable que en el futuro puedas comunicarte con ellos de nuevo y tener propósitos comunes. Ese es precisamente el fruto que recoges por llevarte bien con los demás. Bien, ya queda claro qué significa interactuar bien con los demás, adecuadamente, pero ahora vamos a poner un ejemplo de lo incorrecto. Son cerca de las 8 de la noche, tienes muchas ganas de comprar un CD que no te urge y quieres que alguien te acompañe. Tu mamá o tu pareja está muy cansada o cansado y se niega a acompañarte y tú le dices: claro, cuando se trata de mis cosas siempre estás cansada o cansado, me voy en taxi a comprarlo. En este caso, podrías expresar tu inconformidad de otra manera porque, en la forma anterior en la que acabo de mencionar, bloqueas la sana comunicación. Quizás lograste que ante tu reproche, tu pareja o tu mamá te acompañaran, pero ¿cómo queda tu satisfacción y la de los demás? Ellos te acompañan de mala gana o por la fuerza, y tú te sientes mal porque sentiste que los obligaste. De hecho, fíjate bien, cuando interactúas mal con los demás, arriesgas tus metas futuras. No solo se trata de lograr los objetivos, lo que tú quieres, sino también la sana comunicación te ayuda a convivir lo mejor posible con los demás, enriqueciendo poco a poco los lazos sociales. Por lo tanto, en este ejemplo que acabo de ponerte, no se demuestra competencia en la comunicación interpersonal. Vamos ahora a explicar el requisito número 2. Tomar en cuenta el lugar, el momento y las reglas para facilitar la transmisión de mensajes. Esto significa que la comunicación no se da en un vacío, sino que debe tomar en cuenta todo lo que va con los mensajes para que sea eficaz y satisfactoria. Dicho de otra manera, no solo es importante lo que dices, sino cómo, cuándo y dónde lo dices, y en qué situación está a quien te estás dirigiendo. Y las cosas importantes que acompañan al mensaje en la comunicación son el momento de decirlo, la frecuencia del mensaje y el lugar donde lo platicas. Veamos un ejemplo del momento de decirlo para ver si es o no oportuno. Imagínate que alguien tiene prisa por salir de algún lugar y precisamente en ese momento tú sacas un tema largo que para ti es importante. ¿Crees que es oportuno hacerlo? Lo más seguro es que pase alguna de estas dos cosas. O bien, que por la prisa tú no puedas explicarte bien o correctamente, o bien que tu interlocutor no te escuche con atención porque se siente presionado por el tiempo. Como ves, las cosas importantes y serias las debemos comunicar en momentos que se presenten para ello. Aquí podríamos hacer una breve pausa para que te preguntes y recuerdes cuántas veces has querido tratar temas importantes cuando tu interlocutor se siente presionado o está deprisa. ¿Podrías exigirle que te pusiera atención? En este caso, yo me he enterado de que muchas amas de casa, justo cuando el esposo ya está saliendo al trabajo, le quieren decir muchas cosas. Y por supuesto, como el esposo no está en el mejor momento para escuchar, o bien no pone atención, o se le olvida lo que le pidieron. Así que busquemos los momentos apropiados para tratar los diversos temas.
Vamos ahora a poner un ejemplo sobre la frecuencia del mensaje. Roberto habla con mucha frecuencia de lo que le pasa y no pregunta ni se interesa por los demás. Como consecuencia, los demás se van alejando de Roberto o dejan de compartir con él sus vivencias. Este ejemplo nos enseña que debemos ser prudentes y sensibles a cuántas veces es conveniente transmitir lo que queremos sin bloquear la comunicación, porque a veces insistimos tanto en un punto que provocamos consecuencias negativas como el rechazo, el hastío o una reacción contraria a la que buscábamos. Otro ejemplo de la frecuencia del mensaje en forma negativa es la de aquellas que se la pasan hablando tanto de sus males, de sus pérdidas, de sus dolencias y carencias, que llegan a cansar a sus interlocutores y estos prefieren eludirlos. ¿Por qué? Porque no está mal comunicar que a veces nos sentimos mal o tristes, pero cuando lo hacemos en forma repetitiva y exagerada, la gente puede llegar a eludirnos y hasta ponernos el apodo del quejumbroso, la amargada, la víctima, etc. Recordemos que a los demás les interesan nuestros momentos difíciles, pero también nuestros momentos alegres, y sobre todo que a ellos también les gusta ser escuchados. Pasamos ahora a un ejemplo del lugar donde se platica o se comunica un mensaje. Pregunto, ¿es correcto hablar de ciertos temas en cualquier lugar? Evidentemente que no. ¿Te gustaría que alguien se pusiera a platicar contigo de asuntos muy privados o íntimos de ambos en un transporte público donde todos los escuchan? Yo creo que no. ¿Crees que es correcto que una persona quiera resolver un problema de la oficina mientras su interlocutor está en el funeral de un ser querido? Bueno, no solo es incorrecto el momento, sino también el lugar. El lugar donde se platica es muy importante para lograr una buena comunicación. Si no tomamos en cuenta esto, podemos tener efectos negativos. Si no tomamos en cuenta que un lugar ruidoso, público y rígido puede ser frustrante para lo que queremos transmitir y no buscamos o preparamos el lugar ideal para el tipo de comunicación que necesitamos, tendremos resultados desfavorables. Dos ejemplos más sobre el lugar y el momento. El esposo de Marta es súper aficionado al fútbol y está viendo por televisión la final de un torneo en el que participa su equipo favorito. La transmisión está en vivo y no habrá repetición. Justo en ese momento, Marta, su esposa, se acerca a él para comentarle algunas cosas sobre la escuela de sus hijos que podrían esperar. ¿Tú crees que ella, que Marta, está haciendo lo correcto? ¿Que está entendiendo que es el momento y el lugar oportuno? ¿Tú crees que va a tener buenos resultados? Yo creo que no. ¿Cuántas veces queremos resolver un problema personal con la pareja o con un amigo por teléfono, cuando sería mejor hacerlo personalmente en un lugar y en un ambiente adecuado? Esto se los digo especialmente a las personas que quieren arreglar todo a través de WhatsApp, de mensajes, de correos. Bien, qué bueno que exista esa comunicación, pero hay asuntos muy particulares que se tienen que arreglar o personalmente o en otra forma más, diría yo, más íntima. Y pasamos ahora al siguiente punto, las reglas de la situación. Y aquí tenemos que decir que no siempre estas reglas están escritas, pero se deben asimilar y entender, porque de lo contrario está en riesgo la buena comunicación. Veamos algunos ejemplos. Hay reuniones en las que se debe ser muy serio, pero en otras no tanto. No se debe hacer lo mismo en una biblioteca que en una fiesta, en un velorio, que en una boda de etiqueta, entre amigos o amigas o en un grupo mixto, entre conocidos en los que hay mucha confianza o con personas que estamos conociendo apenas. Por eso es importante aprender a percibir las reglas del juego y para esto es importante la prudencia y la paciencia.
Pasamos al siguiente punto que también es muy importante, y es la forma de expresión, porque la comunicación no consiste solo en frases o palabras, sino también en el tono, la intensidad, la modulación de la voz, cambios de entonación, el contacto visual, la expresión de la cara, la postura, los ademanes, la estructura y secuencia de las palabras. Todo esto hace de la relación humana un proceso con excelentes posibilidades de intercambio, aunque a veces un tanto difícil de entender. Veamos algunos ejemplos. Imagina que quieres transmitir un mensaje mirando al piso y no a la otra persona, o con expresión sonriente o seria. En cada caso, se te captaría el mensaje de manera diferente y tu imagen variaría. Estos tipos de expresión son muy tomados en cuenta cuando alguien va a solicitar trabajo en algunas empresas. Su manera de vestir, el arreglo de sus uñas, el acomodo de su corbata o lo lustrado de sus zapatos expresan mucho del aspirante aún antes de que él emita una palabra. También expresa mucho de él si se sienta derecho o se hunde en el asiento, o si esquiva la mirada del entrevistador, o si está mordiéndose el labio, etc. Una adecuada habilidad interpersonal requiere armonía entre lo que quieres decir y los mensajes no verbales que utilizas. Si expresas alegría, esta debe acompañarse de un buen contacto visual, de una sonrisa, un tono adecuado de voz, fluidez de palabras y una postura que indique el sentimiento. No le puedes decir, por ejemplo, a una persona que la quieres mirando a otro lado o a tu celular, o con una voz o acento que demuestre lo contrario. Sí, te quiero. ¿Tú crees que si alguien te dice sí, te quiero, en realidad te quiere? Bueno, un ejemplo de la comunicación adecuada la puedes ver en los actores. Para que el público les crea que están enojados o enamorados o enfermos o preocupados o entusiasmados, tienen que saber manejar su cuerpo y los tonos o expresiones de voz. Un mal actor no interpreta bien a los personajes ni sus estados de ánimo. Un buen actor, hasta sin palabras, transmite lo que desea, como los mimos. Pasemos al siguiente punto. Considerar los beneficios para ti y para los demás quiere decir que una buena habilidad de comunicación interpersonal da buenos frutos de inmediato y aumenta la probabilidad de lograr lo que te propones. Pero lo más importante es que una buena comunicación genera satisfacción interna y un buen sentido de seguridad en ti mismo. Fortalece tu autoestima, da calma y paz interior y no afecta a los derechos ni a la dignidad de los demás. Todo ello asegura la continuidad de la comunicación, además de que logra que la otra persona y tú se sientan satisfechos. Una comunicación así, todo mundo quiere que continúe. En ocasiones se suele pensar que ser buenos en las habilidades de la comunicación consiste en manipular, fingir o actuar para dar una imagen falsa, pensando que la meta es vencer y demostrar que somos más capaces, inteligentes o poderosos que los demás. Sin embargo, esta creencia de manipular, fingir o actuar, dar una imagen falsa, esta creencia es errónea, porque actuar así no nos lleva al verdadero bienestar personal ni a nosotros ni a nuestro interlocutor. Porque, ¿qué caso tiene conquistar el mundo si estás triste, infeliz o si te quedas sola o solo? La meta no es ganar. La meta no es vencer, poner de rodillas a otros, actuar, fingir o, como dicen algunos jóvenes, echar puro rollo. La meta es mantenerte satisfecho en tus relaciones, pensando al mismo tiempo en tu bien y en el de ellos, en un plano de respeto mutuo y de igualdad de derechos. Para sentirte bien contigo mismo y con los demás,
no puedes ni debes actuar. Debes de ser auténtico, auténtica. Eso exige una buena comunicación. Y ahora, para que vayas teniendo claro lo que hemos dicho hasta ahora, te invito a que identifiques cada uno de estos casos y respondas si la forma de comunicarse fue la correcta o hubo una falla por 1. El lugar inadecuado. 2. El momento inadecuado. 3. La presión. 4. La frecuencia. O 5. Las reglas de la situación. ¿Estás listo? Vamos. Primer caso. En un grupo de amigos en el que está también un compañero de trabajo, le haces notar frente a todos que cometió un error grave en el trabajo. ¿Crees que fue correcto? Piénsalo. Yo creo que no, porque no fue el lugar adecuado. Deberías haber buscado el lugar adecuado, en privado, para que él no se sintiera mal ante todos, porque a nadie le gusta que le hagan ver sus errores en público. Como la comunicación no fue la más acertada, en este caso, tu relación puede verse dañada porque heriste sus sentimientos. Vamos al segundo caso. Conoces a alguien en una fiesta y de inmediato le cuentas toda tu vida. ¿Qué piensas? ¿Crees que fue lo correcto? Yo creo que no. Yo creo que no es el momento para hacerlo y que tampoco estás siguiendo ciertas reglas que exigen discreción ante una persona desconocida, porque tú no sabes si puede utilizar en tu contra la información que le estás dando. Las reglas exigen prudencia, paciencia y yo diría que también el discernimiento. Lamentablemente, especialmente durante la juventud o esos procesos de enamoramientos, a las personas se les olvida este valor del discernimiento. Ay, es que me gustó mucho aquella persona, sentí que podía hacer clic, sentía que podía ser mi nueva pareja. Cuidado. Cuidado cuando los sentimientos te ganan a la razón, cuando los sentimientos ganan a la prudencia, porque se pueden cometer grandes errores. Siempre haz que la razón actúe primero que los sentimientos. Vamos al tercer caso. Te presentan ante un nuevo grupo y empiezas a decir groserías. ¿Crees que es correcto comportarse así en una primera reunión? Si tú respondes que no es correcto porque hay que tener cuidado con las reglas de la situación, lo hiciste correctamente. Estás respondiendo correctamente, porque si te llegas a comportar así con groserías en la primera reunión, te arriesgas a que te etiqueten o las personas se cierren a nuevos encuentros. Así que en este tercer caso se habla de las reglas de la situación. Cuarto caso. Cada vez que te encuentras con un compañero tuyo, le dices que está muy chaparro. Bueno, en este caso yo creo que todos ustedes que están escuchando este programa descubren que se trata de algo incorrecto y tiene que ver no solo con las reglas de comunicación que exigen respeto, sino también con la frecuencia. De ninguna manera es bueno etiquetar a las personas y mucho menos hacerlo frecuentemente. Es ofensivo y esto puede llevar al desgaste de la relación. Yo los invito a que en este momento ustedes se pregunten si están cometiendo con alguien este problema de frecuentemente estarlo ofendiendo, frecuentemente estar señalando algo negativo, porque esto es dañino para la comunicación, y particularmente me dirijo a los papás, porque es cierto que los papás tienen la obligación moral de ir corrigiendo a los hijos e ir señalando aquello que está mal. Pero ¿cómo se podría aquí equilibrar un poquito? En primer lugar, yo invitaría a que los papás señalen todas las cosas positivas que tiene aquel hijo a quien quieren corregir. Decirle, mira, estás haciendo muy bien esto, en esto otro reconozco que eres excelente, en fin, pero hay un punto que tendrías que corregir para ser mejor. Entonces, esta parte es importante, señalar las partes positivas.
Y después la manera también en que se corrige, porque no es lo mismo corregir o señalar con gritos, con enojos, que hacerlo en una forma, digamos, más respetuosa. Bien, vamos al quinto caso. Cuando tus amigos te felicitan por tu cumpleaños, tú respondes, bueno, no sé qué decir. Te quedas callado y solo alcanzas a decir así con voz baja, gracias. Esto definitivamente es incorrecto porque no cumple con ciertas reglas de situación que nos exigen ser agradecidos. Es cierto que hay personas tímidas, pero yo creo que hay que esforzarse para agradecer abiertamente el afecto, los detalles y la felicitación de los amigos. Así que anímate a cumplir con estas reglas. Si alguien habla bien de ti, si alguien te felicita por algo, haz el esfuerzo por agradecer y en una forma amplia. ¿Qué tal con una sonrisa? ¿Y qué tal incluso con un abrazo o algo más? Sexto caso. Te urge que el maestro revise tu trabajo y le dices, sé que está ocupado y cansado. No quiero importunarlo, pero tengo muchas ganas de conocer su opinión. ¿Lo puedes revisar de una vez? Bueno, en este caso, creo que todos ustedes contestarán sin duda que aunque uses frases bonitas, se trata de una situación de presión. Estás presionando al maestro y se trata también de un momento inadecuado porque, aunque reconoces que el maestro está ocupado y cansado y hasta le dices que no quieres importunar, la verdad es que sí está siendo inoportuno, inoportuna, con tal de conseguir lo que quieres. Estos casos nos han ayudado a entender dónde puede estar el problema de la comunicación para tratar de evitarlos y actuar correctamente. Pasemos ahora a otro punto. En el arte de la buena comunicación es indispensable saber decir y saber escuchar, saber hablar y saber escuchar. No basta querer comunicar o decirlo. Hay que buscar la mejor forma y se necesita lo mismo también para escuchar, buscar la mejor manera. Pero esto no significa que se trate de una tarea difícil o complicada, ¿eh? Más bien es algo que con atención y esfuerzo se irá mejorando poco a poco y siempre habrá algo que aprender o corregir porque recuerda que la comunicación es una habilidad. Podemos aprender en forma divertida, aprendiendo de los errores y multiplicando cada vez más los aciertos. Debes tomar en cuenta que así como nuestra vida va cambiando y vamos madurando, también tu manera de comunicarte puede ir enriqueciéndose porque cada vez aprendes cosas nuevas, tienes más experiencia y nuevos elementos para comunicarte mejor. Un niño tiene menos herramientas, un adolescente, un joven va teniendo más herramientas y una persona adulta con mayor experiencia, por supuesto que tiene más herramientas, pero hay que seguir la fórmula paciencia, comprensión, diálogo y negociación para ganar, que es totalmente distinta a la fórmula intolerancia, agresividad, rigidez o irracionalidad. Y cuando me refiero a la frase ganar, me refiero a que en tu comunicación salgas ganando tú, pero también salgan ganando tus interlocutores, por eso ganar. Así que mentalízate y recuerda que hay que tener paciencia, comprensión, diálogo y negociación. Y damos un paso más en nuestra reflexión hablando ahora de las 10 reglas en la comunicación. 10 reglas para comunicarse mejor. La primera regla, ¿cuál crees que es? La primera regla es el respeto. Quizás hayas oído mucho esta palabra, pero es importante profundizar en ella. Respeto quiere decir considerar a la otra persona como un ser humano digno y valioso. Esta es una de las claves de la comunicación, y tanto tú mereces respeto como el otro merece respeto.
Si tú no respetas, no hay buena comunicación y tampoco si tú no te respetas. Pero este tema lo tocaremos en nuestro siguiente programa. Por ahora, concluyo diciendo que Dios te bendiga.